Café con Propósito, el podcast llega a todos ustedes gracias a Reinatos Deluxe Detailing, Adorarte, diseña, crea, repite. AV Studio, donde la gracia encuentra la belleza. Cleese Store, moda, comodidad y sueños. VC Events, transformando momentos. Ramón Cars, calidad que perdura, confianza que acompaña. Legacy and Painters, Jaime's Law, tu abogada en inmigración. Este podcast es producido por YS Productions. Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Un Café con Propósito, el podcast. Y el día de hoy yo me encuentro de gala porque no se imaginan. Para mí es un honor, un placer, un privilegio. La cantidad del cúmulo de emociones que tengo en mí es increíble porque mi invitada del día de hoy es, diría yo, una de las personas más especiales de mi vida. Es mi madre, Alexandra Marisol. ¡Bienvenida! Gracias. Miren, yo creo que este es el podcast donde me he puesto más nervioso porque obviamente es mi mamá, no es cualquier persona. Pero estoy muy feliz y complacida, mami, que estés aquí y que seas parte de este proyecto. Porque además les voy a contar un poquito, ¿no? El contexto. Cuando Un Café con Propósito comenzó, que comenzamos a hablar del podcast y todo esto, mi mamá es una mujer que tiene muchísimos testimonios, es una mujer de fe. Y cuando dijimos, bueno, mi mamá tiene una posibilidad de que venga, dije, bueno, quiero que ella grabe un capítulo contando algo específico, que es un testimonio súper grande además. Sin embargo, bueno, dadas las últimas circunstancias en Venezuela, ella hoy nos va a relatar cosas muy importantes que tienen que ver con un momento muy trascendental, ¿no? Posterior a lo que fueron los 2 terremotos que nos afectaron el 24 de junio de este año 2026. Pero antes de comenzar a hablar de eso precisamente, quiero saber cómo se define Marisol. ¿Cómo te defines tú? Como tu mamá primero. Wow, soy una mujer muy fuerte. Indudablemente. Una mujer de fe y una mujer que le da las gracias a Dios por todo. Yo creo que la clave de la vida es estar agradecido porque estamos del lado donde podemos dar y no del lado donde tenemos que pedir. Y yo creo que ya eso es ganancia. Así es, qué bonito, me encanta además cómo estás comenzando, ¿no? Porque es súper importante y además se aboca mucho a lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo fue para ti vivir el doble terremoto? Sé que no estabas en las zonas afectadas porque vives un poco apartada de Caracas, pero específicamente, ¿qué pasó en ti en esos segundos que todo pasó? Bueno, inicialmente la alarma que sonó en el teléfono, desconocida totalmente, estaba con mi mamá, con tu abuela, estaba con mi esposo y con Chloe, que es la hija que me dejó tu hermano. La perrita. Sí. Escuchar esa alarma y cuando yo vi el teléfono no entendía porque Venezuela no se caracteriza como un país sísmico. Uh-huh. Ahí comenzó todo. Empezaron las lámparas a moverse, empezó todo a un caos en la casa y bajar las escaleras era como misión imposible. Tú ibas bajando y la escalera se movía literalmente así, o sea, wow. Era una cosa terrible. Así lo sentimos un poquito lejos de donde fue el epicentro. Imagínate la gente que estuvo en La Guaira. Bueno, logramos estar a salvo ahí. Pero bueno, posterior a eso nos enteramos que la sobrina de mi esposo estuvo en el edificio Petunia, en Los Palos Grandes, en Caracas, y bueno, lamentablemente perdió la vida ahí. Nosotros estuvimos ahí como familia 9 días. Okay. Quiero hacer un stop aquí porque hace falta mucho para contar antes de eso, pero quiero preguntarte, obviamente en ese momento ustedes no dimensionaban lo que había pasado. ¿No? O sea, ustedes, tembló, pero en el lugar donde ustedes estaban, pues relativamente todo estaba, ¿no? Porque igual sé, y tú me has enseñado, y hay evidencias en noticias que en los lugares cercanos a donde ustedes estuvieron hubo afectaciones de edificaciones, ¿no? Sí. Cuando recibes la llamada, porque ya nosotros aquí ya sabíamos
parte de lo que estaba sucediendo. ¿Hubo comunicaciones? ¿Hubo internet en ese plazo de minutos después del terremoto o no? Bueno, lamentablemente en Venezuela las comunicaciones son bastante como restringidas. O sea, el acceso a internet no es del todo Al 100%. excelente, pues. Eh, ya creo que uno se acostumbra a vivir así. Cuando se va la luz, nos quedamos sin internet. Entonces fue como que ya es algo que nosotros como que estamos acostumbrados. Okay. Al tener el sismo o el temblor, lógico, se fue la luz y nos quedamos sin internet. Oh, okay. Pero no magnificamos lo que estaba pasando. Okay. No, en ningún momento. De hecho, yo salí a dar un recorrido con mi sobrino. Fui a la casa de la esposa de mi hijo, de Iván, para ver cómo estaba la señora, cómo estaban las niñas. Y fue donde mi hermana, o sea, hice como un recorrido para ver y ahí fue donde yo me di cuenta que sí habían edificios que fueron afectados, pero la gente estaba a salvo, o sea, no fue como en La Guaira. Ok. ¿Y al cuánto tiempo te llama la familia de tu esposo a contarte que Chantal estaba en el edificio? 8 de la noche. Como 2 horas después. Sí. Yo me entero de que mi esposo Enrique iba viajando a Caracas. Él iba en moto porque él es motero de alta cilindrada y fue la manera como consiguió de trasladarse más rápido. Lógicamente. ¿Y él fue con la mamá de Chantal o fue solo? Fue con la mamá de Chantal. La mamá de Chantal creo que nunca en su vida se había montado en una moto. Wow. Pero era su hija. Y ahí a las madres no nos frena nada. Completamente de acuerdo. Mi mamá me decía, llame Enrique. Yo le decía, mami, vamos a esperar que nos avise. Lógicamente, no sabía todavía la magnitud, porque no teníamos noticia de nada ni de nadie. Posterior a ello, Enrique se comunicó con tu tío Fernando y él le dice, me llego para allá a ayudarte. Y él le dijo, dame un minuto que yo voy a resolver aquí algo. Después lo llamó y después fuimos a buscar la camioneta y después, bueno, nos fuimos a buscar a los abuelos de Chantal, 2 personas que estuvieron viviendo aquí y habían retornado un mes antes a Venezuela. Wow. Y es bastante triste la situación como se tornó. Ahora, cuando ustedes llegan al sitio y ven, porque te contaba ayer, creo que te decía, cuando nosotros comenzábamos a ver, ese día grabábamos podcast y casualmente pues suspendimos la grabación y comenzamos a ver lo que estaba pasando en vivo a través de un canal de YouTube de unas personas que estaban transmitiendo en vivo desde Caracas. Y cuando nosotros vemos, ellos estaban apostados en el edificio Petunia, pero no sabíamos que era el edificio donde estaba Chantal hasta ese momento. Y claro, cuando nosotros los vimos, el edificio parecía un sándwich. Literalmente. Pero nosotros lo vimos desde aquí. ¿Cómo fue para ustedes llegar y ver literalmente el edificio? ¿De cuántos pisos era el edificio? 14 pisos. ¿Reducido a? A nada. ¿Qué? Era losa sobre losa. O sea, los pisos desaparecieron. Era la losa, o sea, como techo, piso, todo pegado. Wow. Fue impactante. ¿Y sabían que Chantal estaba ahí? Sí, porque Chantal se había comunicado con su mamá temprano, antes del terremoto, y posterior a ello le dijo a sus compañeras de la universidad, porque ella estaba estudiando Derecho en la Central, que iba a lavar el baño. Entonces dijo, después de que yo termine de lavar el baño, yo las llamo. Una muchacha de 18 años con toda la vida por delante. Y por eso estábamos seguros de que Chantal estaba ahí. Ella tenía una muy buena comunicación con su mamá. Y eso hizo que su mamá estuviese segura de que Chantal estaba ahí. A pesar de haber visto el edificio reducido a nada, ya va. Tranquilo. Había algo que te decía que había esperanza. Y yo creo que esa esperanza fue la que nos mantuvo a nosotros ahí firmes. Hubo un momento en que se iban a llevar las máquinas y la mamá de otro muchacho, de Antonio y Astrid, que es la mamá de Chantal, ya se opusieron terriblemente porque si se llevaban las máquinas que se las querían llevar para La Guaira, no iban a seguir buscando. Ahora,
darse cuenta de todo lo que estaba pasando, ver que no era el único edificio afectado en Caracas, porque en Caracas hubo más de 20 edificaciones afectadas. ¿Cómo se sentían ustedes? ¿Cómo estaban ahí al frente sin saber por dónde empezar? Porque claro, es como un rompecabezas muy grande, de muchísimas piezas. ¿Cómo empezaron a subirse a los escombros? ¿Cómo empezaron a llamar a las personas cuando todavía había un poquito de luz de día? Enrique, llegando, lo primero que hizo fue ponerse a quitar escombros con sus manos. No había nada. No había un esmeril, no habían discos, no habían palas, no habían picos. Lamentablemente los bomberos, defensa civil, no tienen las herramientas ni los equipos para enfrentar algo como eso. Uh-huh. Costó mucho. Y eran los familiares los que se pusieron a quitar escombros con sus propias manos, sin conocimiento, que era lo que a mí me preocupaba, porque yo decía, si jalan aquí, se va a caer este lado. Pero el desespero era tan grande que la seguridad de ellos nunca fue medida. Era salvar a los que estaban ahí, o por lo menos a la mayoría de las personas que estaban ahí. ¿Cuántas personas aparentemente estaban en el edificio en el momento del colapso? 50 y algo, si no me equivoco. ¿Y cuántas rescataron con vida? 18. ¿Y los demás? No lo lograron. No, y tampoco hubo mucha gente que no la consiguieron. ¿No la localizaron? No, porque yo digo que quedaron ahí. Y nosotros no magnificamos lo de La Guaira. De verdad que estábamos tan enfocados a ese momento con Chantal, que yo no había visto lo que había pasado en La Guaira. Yo no lo había visto. Ahora, ustedes comienzan a pernoctar al lado del edificio. Sí. Desde ese mismo día. Desde ese mismo día. Con la mamá de Chantal, con Astrid. Sí. Y con sus abuelos. Estaba Enrique también. Sí. Y en ese momento, cuando ustedes se quedan ahí, había apoyo de otras personas, las personas de los edificios aledaños. Tú me habías contado en algún momento que había personas que les llevaban comida, que estaban ahí también con ustedes en ciertos momentos, pero igual, porque se quedaron en la calle ustedes durante 9 días, ¿no? Sí. Aproximadamente. Cuéntanos un poco de eso. La necesidad hizo que nos quedáramos ahí. Al principio no hubo esa ayuda porque todo el mundo estaba en desconocimiento. Pero en la medida que fueron pasando al segundo día, al tercer día, empezó a llegar la ayuda. Y de verdad que el venezolano es grande, es fuerte, es hermano, es amigo, es empático. A nosotros no nos faltó nada. Lo que nos faltó fue lograr recuperar a Chantal. Había una iglesia ahí en Centro Plaza que también nos apoyó, nos prestaba el baño. En el edificio, a uno de los edificios también nos prestaron una vez para bañarnos. Nos prestaron el lobby de un edificio para colocar las carpas. Al tercer día ya nos habían llevado carpas, sleeping, un baño portátil, amigos, conocidos, que nunca nos dejaron solos. Siempre se iba uno y llegaba otro, se iba uno y llegaba otro. De verdad que esa parte no fue para nosotros preocupación. Y después tuvimos una buena relación cuando llegaron los topos aztecas. Uh-huh. Unas personas muy sabias, unas personas de fe, unas personas que creen en Dios y que cada vez que se acercaban a nosotros transmitían paz. Una paz increíble. Y esa serenidad y esa paz que ellos transmitían hacían que la adrenalina de nosotros bajara. No, y que además es increíble, ¿no? Porque son personas que están habituadas a este tipo de escenarios y que tienen que tener, por supuesto, un autocontrol increíble para no desplomarse cuando ven situaciones tan difíciles como esa. Y por los lugares, además, donde ellos se introducen, ¿no? Yo creo que esa fortaleza se la da solo nuestro Padre. Amén, claro que sí. Porque yo no creo que un ser humano que vea esas cosas no le dé un toque. Yo siento que nosotros como familia estamos afectados y a nosotros nos dio por pasar en la página, pero
con amor para ayudar a las demás personas. Exacto. Entonces pasa el tema del edificio. Finalmente encuentran a Chantal. Te quería hacer una pregunta. Cuando recuerdo que nos dicen, llegamos al piso donde ellos están, ¿no? Y prácticamente nos estaban contando casi que en tiempo real lo que las otras personas veían. ¿Cómo supieron a dónde llegar? ¿Lo hicieron con una cámara o una de las personas ingresó a donde ellos estaban? Te comento. El día que Chantal había llegado a ese edificio 10 días antes, el 14 de junio ya llegó a vivir ahí. Ok. Y el 24 fue el terremoto. El día que ella llegó a vivir ahí, la llevó Enrique, la llevó sus abuelos, su mamá. Y ese día había una filmación del anexo donde ella se iba a quedar. Okay. Eso fue de mucha ayuda. Fue de mucha ayuda para que Defensa Civil y los topos pudiesen saber dónde, porque es que eso no se entendía. Oh, ok. O sea, eso era cabillas, hierro. O sea, te puedo decir que... Todo junto. Sí, o sea, eso era una melcocha, eso no se entendía. Ok. Y a raíz de eso es que encuentran. Sí. Y dicen, este es el cuarto. Sí. Ok. ¿Qué pasó después cuando les dicen si es? ¿La identifican finalmente? Enrique le pidió a la mamá de Chantal que no la identifique ella, porque iba a ser muy duro, y le dijo que el recuerdo que ella tenía que llevarse de la niña era algo hermoso, como era Chantal. Y ella aceptó. Y quien identifica a Chantal es Enrique. Y después de eso ya a recoger, a entregar lo que nos prestaron y a canalizar todo para la morgue y después para la cremación. ¿Y cómo sintieron? ¿Sintieron paz? ¿Sintieron tranquilidad? Yo no sé cómo explicarte, o sea, era un dolor, pero como un dolor respondido. O sea, okay. Aquí está. Ustedes querían verla, querían tenerla, aquí está. Que nosotros tuvimos, sí, alivio, que nosotros tuvimos esa oportunidad que no ha tenido mucha gente. Sí. Y yo digo que eso es grande. Completamente. Y en honor a ella estamos nosotros haciendo el trabajo que estamos haciendo. Yo creo que sumando esfuerzos, no solo somos nosotros, hay mucha gente que está ayudando. Mira, el día, no sé si ya podemos entrar en lo de La Guaira. Justamente iba a entrar en esa materia porque perteneces a una organización casi que fundadora, ¿no? De una organización que se llama Biker to Venezuela. Y en esta organización ustedes comenzaron a hacer trabajo, pero no solamente ahorita, ustedes ya tienen años haciendo trabajos para poder ayudar a la comunidad, a los más necesitados, en diferentes lugares de las zonas aledañas a Caracas, ¿no? Y entiendo que lo que ustedes hacen lo vienen haciendo desde hace años. En diciembre llevan alegría, juguetes, abastecen casas de personas, de familias que están pasando necesidades muy fuertes, y eso es una labor que vienen haciendo desde hace años. Pero en esta oportunidad Biker to se abocó a La Guaira. ¿Cómo es que comienzan y dicen vamos a bajar a La Guaira, vamos a comenzar a ayudar? ¿Cuándo comienza toda esa organización? Bueno, Biker to Venezuela es un club motero de alta cilindrada que tiene 24 participantes. Están los que manejan las motos, y estamos las esposas de los que manejan las motos. De los integrantes. Y hemos hecho una cohesión muy linda. Enrique y yo comenzamos hace 8 años a dar ese pedacito de nosotros, de alegría, de amor, a querer darle también alimento a los más necesitados. Comenzamos con los perros. Primero alimentábamos unos animalitos de la calle, ellos iban a comer. Después empezamos a alimentar niños, porque cuando hubo la migración
era muy fuerte y había muchos niños en la calle, muchos niños de 8, 7, 9 años en la calle. Y entonces empezamos a cocinar y le dábamos comida a los niños. Ok. Pero los niños van creciendo y van cambiando su conducta y ya no era para mí agradable porque ya no se comportaban de la misma manera como cuando eran pequeños. Ok. Estaban agresivos, se comportaban mal. Entonces yo me fui retirando poco a poco. Ok. Entonces vino lo de las ayudas los diciembres, recolectar ropa, recolectar electrodomésticos, todo lo que las personas que esté en uso, que esté bueno, para poderlo donar. Ujú. Y así comenzamos él y yo. Y ahí se fue sumando. Cuando llega Biker Toy Venezuela, cuando se funda Biker Toy Venezuela, que fue en el año 2024, entonces ya éramos más mujeres, éramos más hombres, Más éramos motos. más motos, éramos más personas y también fue creciendo la donación. Hacíamos cotillones o hacemos cotillones y es algo muy bonito que te deja una gratificación en el corazón que no te la da otra cosa, no te la da nada. Y yo digo que eso es algo muy hermoso porque ustedes lo han hecho aquí en donde viven. Ujú. Ustedes son unos duros en las donaciones y han sensibilizado corazones que se han unido a ustedes y ya lo están practicando. Ya sé de dónde viene el espíritu de Gaby. Entonces, No, mentira, ya yo sabía, pero sí. entonces Aquí eso es algo hacemos muy un bonito. poquito también. Sí, eso es algo muy bonito. Yo le estoy muy agradecida a todo el grupo de ustedes, que yo creo que son una familia aquí en Estados Unidos. Son unidos, como lo dice Estados Unidos. Se aman, se respetan, se quieren, se valoran y donde hay uno con problemas, todos salen al rescate y eso es algo que yo le doy gracias a Dios porque no es fácil estar lejos de la familia. Ustedes tienen la oportunidad de que yo esté aquí hoy, pero hay muchos de sus amigos que no tienen la oportunidad de que su mamá venga por diferentes circunstancias, pero eso es algo muy hermoso, eso es algo muy hermoso. Entonces, de verdad que esa empatía es algo que llena el corazón. Yo creo que no hay otra cosa que llene el corazón más que eso. Y tienen hasta San Nicolás y todo también, Sí, que se disfrazan. Te comento que este diciembre que pasó se unió a nosotros otras personas que hacen lo mismo. Y llevamos una carroza y un San Nicolás y la esposa de San Nicolás y bueno, todo bien americano. Pero muy lindo. Y las motos, y eso les llama la atención a los niños. Y llevamos comida y llevamos alegría. Qué lindo, Sí. qué bonito, qué hermosa labor, porque además, independientemente de la situación de cada uno de ustedes o de la situación de las personas que también están dentro de la organización, es como que bueno, así lo poquito, pero ahí vamos colaborando, ¿no? En lo que sea, en lo que poco que uno puede, en lo que el otro puede, y así sea con la presencia y repartiendo los cotillones o repartiendo los juguetes, es bonito, ¿no? Sí. Ahora, la tragedia alcanza y ustedes deciden ahora diversificar las ayudas de otra forma, ¿no? A Sí. raíz de lo del terremoto. De hecho, Biker Toy tenía un fondo, porque se hace un fondo, y ese fondo fue destinado para eso. Enrique, mi esposo, es el presidente de Biker Toy Venezuela, y ellos tuvieron una reunión y decidieron que los fondos que tenían iban a ser para La Guaira. Biker Toy estuvo presente en el Petunia, colaborando, sacando escombros. Es un grupo muy hermoso, muy hermoso. Y a La Guaira han llevado muchísima ayuda. ¿Ya han hecho cuántas jornadas para La Guaira? 2. 3. 2. No, 2. Ok. El 12 de julio hicimos la primera con otros amigos que son médicos. Se hizo una clínica móvil que fue como la prueba piloto de ver qué podíamos hacer, porque había mucha ayuda, pero la ayuda desorganizada no llega a donde tiene que llegar. ¿En qué parte específicamente estaba? Lo hicimos en Tanaguarena, en la zona 0. Wow. En una plaza llegamos con toldos, con sillas, con comida. La mamá de uno de los integrantes del grupo hizo una sopa, porque cuando nosotros estuvimos, disculpa que te comente esto, cuando estábamos en el Petunia, yo le pregunto a los topos, le digo, ¿qué quieren comer? Porque ellos les llevaban todo, y el topo mayor me dijo,
yo quiero una sopa caliente. Y eso me quedó aquí. Ujú. Y 2 veces le llevamos sopa a ellos, pero sopa caliente porque sí le llevaban, pero ya se enfriaba, ya. Y tú me veías a mí caminando con la sopa detrás de los topos para que se la comieran caliente. Pero de verdad que en ese momento eso fue un gesto muy bonito de parte de nosotros y fue la receptividad de ellos, fue muy agradable. Ya yo supe que eso era algo que teníamos que llevar a La Guaira. Okay. Y se decidió hacer la sopa. Mira, eran las colas de personas, se hicieron 200 sopas y quedamos cortos. Se hicieron 200 sándwiches y quedamos cortos. Se llevó agua, se llevaron pañales, se llevó compota, se llevó artículos de higiene personal y se armó una clínica móvil para hacer ecocardiograma, electrocardiograma, ecos. Habían varios especialistas y bueno, eso nos dio la idea de que teníamos que hacerla, pero más grande. Ahora, cuando tú personalmente llegas a La Guaira y ves todo esto, pues nosotros por lo que hemos visto en las redes y también por lo que tú nos has mostrado, pero ¿qué sentiste cuando viste La Guaira, que en múltiples ocasiones habías ido a el aeropuerto, a bañarte en la playa, a todos estos lugares y a tener recuerdos con nosotros también en la Guaira, ¿no? Y ahora llegar y ver esto de esta forma, ¿qué sentiste? El sentimiento es indescriptible. No. O sea, yo creo que los seres humanos no nos imaginamos llegar a ver algo que de repente hemos visto en la televisión, pero verlo ahí al frente de ti. Es algo que ni siquiera te lo puedo describir. Es un cúmulo de emociones de susto, de miedo, de respeto, de agradecimiento porque estoy viva. Ni siquiera sé qué decirte. Es una cosa que te queda en la mente y tú te acuestas a dormir y piensas eso. El ruido. Las máquinas, los pitos. Estando en el Petunia, fueron 2 réplicas muy fuertes que tuvimos que correr. Y ese estado el cortisol a millón, la adrenalina a millón, tú estás en un estado emocional que tu cuerpo ni tu mente descansa. No duermes. Estás comiendo y lloras. Sientes que la tierra tiembla. Y es lo que te puedo decir que siento yo. Uh-huh. Y todavía eso es un recuerdo recurrente. ¿Todavía lo sientes? Sí. ¿Sientes miedo a veces o no? Tengo miedo que la gente se olvide de La Guaira. Tengo miedo que se olviden de seguir ayudando. Porque en el momento del terremoto llegaba ayuda de todas partes. ¿Y ahorita? Ha bajado la ayuda. Ahora más que nunca es que La Guaira necesita ayuda. ¿Por qué? Porque la gente que tiene ahí a sus muertos no se quiere ir. Porque la gente tiene derecho de ver lo que quedó de su familiar y saber y enterrarlo con dignidad. Y cerrar eso, ¿no? También como que ya tener la certeza de ya no está, pero lo encontré. Claro. ¿No? Cada vez que meten esos equipos, esa maquinaria en esos edificios, tú te imaginas que van a perforar a tu familiar y eso duele mucho, porque nosotros lo sentíamos en el Petunia. Eso duele muchísimo. Wow. Y les entiendo porque una cosa es ir como a ayudar y otra cosa es haber estado también de este lado. Entonces son los 2 sentimientos encontrados. Completamente. Estuve del lado de la víctima y ahora estoy del lado de la ayuda. Y cuando estaban ahí en las 2 jornadas a las que asistieron, ¿qué decían las personas? Gracias.
Tú sabes que me llamó mucho la atención que a veces le íbamos a dar una bolsa de algo a alguien y nos decían, no, ya me dieron, dáselo a otra persona. Eso es algo muy bonito, Wow. muy bonito. Duele ver tanta gente en carpas, sin agua potable. Le llevamos un tanque de agua en una camioneta de uno de los integrantes del grupo y le queríamos dar agua. Y ellos decían, ajá, pero ¿dónde la guardo? No tenían todos, nada. No, Qué fuerte. son personas que se quedaron literalmente sin nada, que dependen De todo. de todo y dependen también de la recuperación psicológica. También llevaron ayuda psicológica. Sí, había una pancarta en una mesita donde decía se regalan abrazos y no te puedes imaginar la cantidad de personas que iban para que le regalaran un abrazo. Los psicólogos están haciendo un trabajo excelente en La Guaira. Y también la ayuda psiquiátrica porque hay que medicar a las personas. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que estuvieron presentes en el terremoto, ¿no? Que sintieron el terremoto de pronto una magnitud un poco diferente porque estaban en Caracas. Y la constante, ¿no? que nos dicen es que el sentir y el escuchar, hablaban mucho del ruido, decían que era un ruido Exactamente. espantoso, o sea, como que sentían que literalmente las paredes crujían por dentro y esa sensación de que te estás cayendo porque es que no te podías mantener en pie. Exactamente. Es muy fuerte Fue recuperarse de eso. Un ruido que nunca se ha escuchado. Y aparte entender que fueron dos, porque uno dice, fue uno, pero fueron dos y seguidos por 37 segundos, o sea, uno detrás del otro básicamente. Si saliste del uno y saliste corriendo... Salimos hasta la puerta y el segundo nos agarró bajando las escaleras. Y literalmente yo no podía poner el pie en la escalera porque se movía así. Wow. Y es una casa de 3 pisos fuerte. Y sin embargo. Claro. Una pregunta que te quería hacer, mami. ¿Cómo puedes vivir la fe de diferentes ángulos, no? Porque entiendo que la familia de Enrique es una familia de muchísima fe. Y vivir en ese momento, estar todos presentes y tener una esperanza hasta el final, básicamente, de que las van a poder recuperar que iban a poder recuperar a Chantal. Pero también, ¿cómo te sentiste tú durante todo ese tiempo? ¿Cómo en algún momento sentiste y renegaste de Dios y dijiste, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Estamos sufriendo un castigo? ¿Estamos viviendo algo fuerte? O si por el contrario siempre te mantuviste firme en tu fe. Quizá hubiese renegado con 30 años menos, pero ya no. Yo creo que la voluntad de Dios uno tiene que aceptarla, respetarla y posterior a eso uno la entiende. Porque ahorita hay muchas cosas que nos pasan en el presente que no tenemos la capacidad de entenderlas y decimos por qué. Pero en un futuro sabemos para qué fue lo que nos pasó. Entonces, eso ha mantenido a la familia firme. Y te acoto algo. La mamá de Chantal fue a la jornada médica, ella es oftalmólogo y ella atendió a 30 pacientes. Wow. Y tuvo la fuerza de ver esa cantidad de edificios en el suelo y tuvo la entereza, que esa entereza no la da sino Dios, más nada. Así es. Más nadie. Así es. ¿Cómo te sientes ahora? Después de todo lo que ha pasado. Yo creo que sanar para mí es continuar asistiendo. Creo que no tengo otra forma de sanar. Y creo que es algo que hicieron por nosotros cuando estuvimos ahí. Uh-huh. Y creo que nosotros, ese es el legado, hacer por los demás lo que hicieron por nosotros. Y si así se unieran las cadenas, yo creo que la vida sería mejor y viviríamos en un mundo mejor.
piensan ir nuevamente a La Guaira. Sí. De hecho, nos agarramos un stand-by porque también psicológicamente estamos afectados. Estoy yo aquí, pero en mi regreso vamos a preparar. Más grande. Sí, porque se nos va uniendo más gente. Y en la primera oportunidad fueron a Tanaguarena, en la segunda también. En la segunda estuvimos en Tanaguarena, donde está el McDonald's. Ah, ok. Ahí hicimos pero fue algo increíble, de verdad que fue algo mágico, algo maravilloso, algo. Se atendieron 56 pacientes odontológicos. Wow. Muchísima gente. Sí, porque hay dos chicas del grupo Biker Tui, que son, una es odontóloga, la otra higienista dental, y ellas se contactaron con el colegio de odontólogos y imagínate, llevaron 3 unidades móviles y se pudo hacer el trabajo. Qué bueno. Sí, un trabajo maravilloso, de verdad. Porque además hubo mucha gente que perdió sus dientes durante todo el proceso, ¿no? Lo de los dientes salió porque en la primera jornada una niña fue con un dolor muy grande de muelitas. De un molar, sí. Y ella dice que fue golpeada por un escombro, y no había odontólogo. Entonces, fíjate, y ella fue a la jornada, nosotros fuimos. Y de verdad que personas hubo un odontólogo que compró su material para trabajar. Y después tú veías a los viejitos, porque también le dieron un poquito de dignidad. Mírame mi diente, por primera vez en mi vida tengo mi diente. O sea, se lo arreglaron, le pusieron la resina y quizá para los demás es una estupidez, pero para él era todo. Sí. Además reconfortar en un momento tan difícil, ¿no? Por lo menos tener la oportunidad de también poder comer de mejor forma de pronto, claro. ¿No? Y por un momentico tener un poquito de alegría después de tanto dolor. Sí, la representante de la clínica móvil es la doctora Ligia Segovia, un excelente ser humano, muy amiga de Astre, solidaria, y que ella me dijo, la única forma como yo puedo agradecerle al Señor cómo me ha prosperado es dignificando su nombre, llevando la ayuda a La Guaira. Y ellas fueron 32 especialistas. Wow. Entre ginecólogos, obstetras, neurólogos, nutricionistas, psiquiatra, psicólogo, odontólogos, oftalmólogo. O sea, mucha ayuda. Muy nutrido el grupo Estando en este lugar, ¿todavía había ayuda internacional o ya no hay ayuda internacional? No, sí hay ayuda internacional. Sí. Pero tú sabes que el venezolano como que prefiere que te atienda un médico venezolano. Por razones obvias. Todavía. Pero todavía hay brigadas internacionales apostadas allá todavía ayudando. Sí, okay. No, es que la ayuda ahí necesita. ¿Qué necesita La Guaira en estos momentos? En estos momentos La Guaira necesita agua potable y ubicar a las personas en un lugar más digno. La escolaridad no sé cómo se va a manejar ahora. Y son cosas que no sé, pero a mí me generan estrés. Sí, claro. Ya estamos a nada de que comience el nuevo año escolar, ¿no? También. Sí, no sé cómo se va a manejar eso. Es que las personas, mira, acoto algo, que hubo como un circuito, vamos a llamarlo así. Atención primaria, el triaje, el especialista, el récipe y pasaban a farmacia. Armamos una farmacia con ayuda de la Universidad Central, con ayuda de Rescarben, y la ayuda de las personas naturales de Biker Tui y de las ayudas que recibimos también de ustedes. Armamos una farmacia y eso era la idea, porque las personas quedaron sin nada, no tienen cédula, no tienen tarjeta de débito, no tienen cuenta, no tienen vida. Totalmente. Entonces ellos tienen que comenzar como desde cero. Y van a hacer un censo con las huellas, porque con la forma como le estaban pagando a las personas hay
la forma como tú metes tu huella y saben todo. Ah, ok. Ujú. Y bueno, iban a hacer eso, no sé si ya lo hicieron, pero en eso están. Es que ni siquiera saben cuántas personas han fallecido. Hay estimados, ¿no? Estimados de allá y estimados también de la parte internacional, pero... Yo creo que la parte internacional no se equivoca. Ok. Hay un señor que atendieron que 26 personas murieron de su familia, ¿De una sola persona? de una sola persona Wow. En La Guaira. en La Guaira. Porque vivían en este edificio, vivían en el otro, y él llegó de trabajar y no consiguió nada, ningún edificio en pie. Yo digo que Wow. solo Dios sabe el corazón de las personas que construyeron, la forma como lo hicieron, que debe estar con remordimiento porque Mm. el caos es muy grande. Eso que estás diciendo en este momento es fuerte, porque creo que todos lo hemos pensado en algún momento, ¿no? Como que pasaba por la mente de muchas personas en ese momento, hace 10 años, por ejemplo, cuando estaban haciendo las construcciones, pero conversando esto con otras personas que también son personas de fe, decíamos como que lo único que podemos hacer es orar Ujú. porque esas personas, porque Dios tenga misericordia de esas personas, porque no Así debe es. ser fácil. No debe ser fácil, de pronto hace 10 años tuviste una oportunidad, pero ahora 10 años después tienes un remordimiento muy grande. Sí, Y pienso que orar por misericordia por todos ellos es lo mejor que podemos hacer. sí. Dios se va a encargar, Dios va a ajustar las Dios no se cuentas que queda tenga con que nada. hacer. Exactamente. Dios no se queda con nada. Si tú haces las cosas bien, te garantizo que te va a ir bien. Pero si haces las cosas mal, no puedes esperar y no le podemos echar la culpa a Dios de nuestros errores. Tenemos que asumirlos. Ujú. Nuestras metidas de pata tenemos que asumirlas. Completamente. Con arrepentimiento, cuando ya entendemos que Dios es la vida, y con transformación y con quitarnos el corazón de piedra, que yo creo que eso es lo que está acabando con la humanidad. Excelente reflexión. Alexandra. Alexandra Marisol, un mensaje para la gente de Venezuela que te va a ver, para tus compañeros de Biker Tui, para las personas que de pronto se topen con este video en nuestro canal de YouTube, que el algoritmo nos ayude y te puedan escuchar. Un mensaje para las personas que están allá, para las personas que tú te topaste, para las personas que han ayudado, todos ustedes. ¿Qué les dirías en este momento después de casi 2 meses de la tragedia? Que no se puede perder la fe y que no nos preguntemos por qué, sino para qué. Excelente, excelente. Y ya vamos a estar concluyendo. De verdad que sé que ha sido un poco duro que nos cuentes y nos relates todo esto, porque es fuerte, no es fácil. De hecho, habíamos dicho que no íbamos a hablar de esto, sino cuando tú te sintieras preparada, porque son muchas cosas. Es un cúmulo de emociones, es un cúmulo además de muchas cosas que pasan en tu cabeza y en la cabeza de tantas personas, y además que estuviste ahí de primera mano, en mi primera fila para ver todo esto, ¿no? Un salmo, una palabra de Dios que te reconforte de alguna manera o que sea para ti como el más habitual que puedas compartir con todos. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén, amén. Qué bonito, qué bonito. Me encanta, me encanta, me encanta ese salmo, porque además es preciso. ¿Sí? Completamente. Cuando en Él estamos, nada nos falta. Y nada, no Nada hablo fue- de parte material, Exacto. sino de todo, Sí. de todo. Cuando tenemos el corazón sano, tenemos todo. Así No es. tenemos que tener lujo para ser felices.
En la Petunia nos acostábamos en el piso, en unos cartones. Y me di cuenta que no hace falta nada para vivir. Nosotros nos hacemos la vida difícil. Completamente. Sí, definitivamente. De pronto para personas, las personas que están en otros países o que son de otros países que van a ver este video, en la zona donde se desplomó el edificio Petunia es una de las zonas mejores de Caracas, ¿no? De la capital de Venezuela, que se redujo a nada. Uh-huh. Muchos edificios ahí se redujeron a nada. Sí. Y de las mejores zonas, de los mejores edificios. Ese fue un edificio que estuvo afectado en el 67 y que lo maquillaron prácticamente. Y confiados en que Venezuela no es un país sísmico. Pero sí. La Guaira tiene la segunda arremetida de la naturaleza. En nuestros tiempos modernos. En el 99 fue el deslave y ahora en el 2026 el doble terremoto. Ahorita que nombras el deslave del 99 en La Guaira, quiero hacer un inciso aquí para comentarles algo. Cuando mi hermana comenzó a mover toda la logística para nosotros también apoyar y ser centro de acopio de primera mano cuando el terremoto, yo recordaba, porque como sabía que era La Guaira, yo recordaba una anécdota cuando yo estaba pequeña, cuando pasó la tragedia de La Guaira. Yo tenía 9 años, no saquen la cuenta. Y yo recuerdo que en ese momento tú estabas en otra posición, en otro tipo de organización, pero recuerdo que cuando pasó toda la tragedia, tú hacías cajas en la sala y metías comida y ropa. Y recuerdo además que estaba lloviendo muy duro, porque todavía estaba pasando la tragedia, pero al día siguiente seguía lloviendo súper fuerte. Y había elecciones. Había elecciones y todo esto, pero yo recuerdo que tú armabas cajas en la sala de donde nosotros vivíamos y metías comida y ropa. Sí. O sea que ese espíritu de dar lo has tenido siempre. Cuando tuve 15 años hubo una inundación en Santa Teresa del Tuy, que es donde nos fuimos a vivir después de vivir en Caracas. Y yo me la vivía con unas monjas. Se inundó y yo me agarré y me metí en la noche para los cuartos y empecé, esto no se lo pone, este no se lo pone, esto no se lo pone, y armé 2 bolsas. Y a las 5 de la mañana cuando me fueron a buscar, yo me llevé mis bolsas y empecé a repartir ropa. Me echaron un regaño cuando empezaron a buscar, mira mi pantalón, mira. Mi mamá me corrigió, me dijo que no era la forma, no era la manera. Pero bueno, esa fue la forma como yo encontré. Gracias a Dios que me corrigió. Pero bueno. O sea que siempre ha estado en tus venas la forma de ayudar, ¿no? Ahora que lo veo con la sí, ¿verdad? que tú estás haciendo, sí. Sí. Y aparte que vienes de una familia migrante, sí. De empezar de ceros. ¿Cuántas veces empezó de cero Marisol? Hasta ahora. Esperemos que ya. Pero ¿cuántas veces empezaste de cero? Varias. Varias. Sí. Varias vidas, diríamos nosotros, ¿verdad? Varias oportunidades, le diría yo. Varias oportunidades en una sola vida. Uh-huh. Hermoso, me encanta. Bueno, vamos a irnos despidiendo. Muchísimas gracias, mami. Gracias. Para los que no saben, nos llamamos igual, Alexandra Marisol. Olviden mi segundo nombre, pero por eso le digo Alexandra, le digo Marisol, pero gracias por compartir con nosotros, gracias por estar aquí en este podcast. ¿Puedo acotar algo? Claro. Bueno, ya Alexandra está muy preocupada por la comunidad donde ella se desenvuelve, duda de dónde nació. Y bueno, hoy les digo que Alexandra nació en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Así es, ¿vieron? Que no es mentira, aplauso. Gracias. Mi mamá ya lo acaba de confirmar, por favor. Es que hay mucha gente que lo duda, mamá. La gente dice, eso es mentira. Y les digo, pero sí, lo que pasa es que yo desde muy chiquita viví entre Caracas y los Valles del Tuy, por eso no tengo acento. Cuéntales del puente. No, mentira. Pero sí. Pero gracias por aclarar eso. Gracias, mamita, por venir a este capítulo, por estar aquí, por contarnos además esta historia. Y esperamos en las próximas temporadas que vengas y nos sigas contando acerca de todo lo que están haciendo de maravilloso. Estoy segura que también nos van a contar para esa oportunidad lo que hicieron este
en estas Navidades también con toda la comunidad de ese lugar. Y también estoy segura de que nos vas a venir a contar muchos más testimonios de cómo el Señor ha transformado tu vida y cómo el Señor te ha dado tantas oportunidades, ¿no? Porque tenemos más capítulos que contar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alexa. Gracias. Gracias y gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final viendo este capítulo más, un capítulo más de Un Café con Propósito, el podcast. Ya saben que estamos acá todos los domingos a las 7 de la noche en un capítulo más. Por acá les dejo toda la información. Si tú quieres formar parte también y venir a contar de qué forma Dios ha cambiado tu vida, te extendemos una invitación, por supuesto, para que puedas estar con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Un Café con Propósito, el podcast.